Imagina que estás comiendo unos tacos y ya que estás lleno te dispones a pagar. Pero resulta que no tienes efectivo. En eso te das cuenta que el vendedor tiene una terminal bancaria. ¿Qué haces? Pues pagas con tarjeta. Listo, tú estás satisfecho y el taquero pues también porque ya has pagado. Todo en orden. ¿Y si te dijera que la compuerta OR puede entrar en esta historia, me creerías? Bueno, no es que la compuerta funcione con dinero o algo así, pero expliquémoslo de otra manera. Una compuerta OR es un elemento electrónico que tiene este aspecto, o este aspecto. Una condición básica de la compuerta es que debes tener dos señales de entrada para generar una salida. La función algebraica es la suma booleana de las variables de entrada y la tabla de verdad representa el estado lógico alto de la salida cuando cualquier entrada esté en 1. Bien, por el momento nos quedamos con la tabla. Ahora regresemos al ejemplo anterior. Imagina que las variables de entrada son los métodos de pago y la salida es el pago, por supuesto. Enfoquémonos en la forma de pago. Si hubieras tenido efectivo, hubieras pagado con efectivo, pero en este caso pagaste con tarjeta. ¿A dónde quiero llegar con esto? Pues que realmente al taquero le da igual cómo le pagues. La finalidad es que pagues, ya sea con efectivo o con tarjeta. ¿Lo ves? Si tienes efectivo, pagas con efectivo. Si tienes tarjeta, pagas con tarjeta. En cualquiera de los dos casos estás realizando el pago. Traduciendo esto a términos electrónicos se puede decir que, con cualquier entrada en 1 a la compuerta, la salida siempre dará un 1. Quizá por eso también se le llama compuerta O, porque A o B pueden disponer de manera individual de la señal de salida. Está bien, la lógica está comprendida. Entonces con esto se puede comprender que una compuerta OR con 3 o 4 entradas funcionará de la misma forma. Recuerda que el orden es importante y no te olvides de aplicar el hack. Siempre pon el doble de ceros y de unos para la columna que sigue. ¿Ahora qué? Pues la simulación. Para simular una compuerta OR necesitamos dos botones. Una compuerta OR, un LED y una fuente de voltaje. Lo conectamos todo y se comprueba la tabla de verdad. Para una OR con 3 entradas solo agregas otro botón y lo conectas a una OR con 3 entradas. Después solo compruebas nuevamente la tabla de verdad y listo. La simulación es fácil, un poco intuitiva para saber cómo funcionan las cosas, pero pasemos a lo real. Necesitaremos entonces 3 botones pulsadores normalmente abiertos que sean de 2 patas, 3 resistencias de 1 kΩ, algunos cables, un protoboard, una fuente de corriente directa, un LED y una compuerta OR de la serie 7400, o sea, una 7432. Como ya te lo he dicho, primero y de antemano debes checar la hoja de datos del componente que vas a utilizar. En mi caso, una SN74LS32N. Bien, es un integrado con 4 compuertas OR de 2 entradas cada una. Cuenta con 14 patas y como ya es costumbre las ordenaremos con la media luna hacia la izquierda. Los datos de operación recomendados que nos interesan son no sobrepasar los 5 volts de suministro para alimentar el integrado y las entradas de la compuerta. Para conectarlo seguiremos el siguiente diagrama. En la pata 1 y 2 del integrado conectaremos los dos botones con un arreglo en pull-down. En la pata 3, por ser la salida de la compuerta, conectaremos el LED. En la pata 14 conectaremos el positivo y en la pata 7 el negativo. Listo, ahora que conocemos todos los detalles podemos comenzar. Con el número 1 del proto empezando por la derecha, monta la compuerta en las filas E y F, desde la línea 10 hasta la 16. Luego conecta los botones. Uno conéctalo en la fila E en las líneas 63 y 61. Y el otro en la misma fila pero en las líneas 58 y 56. Posteriormente toma una resistencia. Una punta conéctala en la fila A y la línea 61, y la otra en el negativo del proto. Con la otra resistencia conectarás una punta en la fila A en la línea 56 y la otra en el lado negativo del proto. Después de esto, toma un cable y un extremo lo conectas en la fila A en la línea 63 y el otro extremo en el lado positivo del proto. Con otro cable inserta una punta en la fila A en la línea 58 y la otra punta en el lado positivo del proto. Toma otro cable y un lado lo conectas en la fila C en la línea 61
y el otro lado lo insertas en la fila G en la línea 16. Con un cable más, conecta una punta en la fila C en la línea 56 y la otra punta en la fila G en la línea 15. Seguido de esto, conecta LED. La pata grande conéctala en la fila J en la línea 14 y la pata corta en la misma fila, pero en la línea 10. Ahora, con otro cable, un extremo conéctalo en la fila A en la línea 16 y el otro extremo en el lado positivo del proto. Después vuelve a tomar otro cable y un lado lo conectas en la fila G en la línea 10 y el otro lado en el negativo del proto. Por último, conecta la fuente de voltaje, el positivo del lado rojo y el negativo del lado azul. Ya sabes lo que tienes que hacer después. Para agregar otra entrada deberás modificar un poco el diagrama anterior. Desconectarás el LED de la pata 3 y esa salida la unirás con la pata 4 del integrado, que es una entrada a otra OR. En la entrada sobrante, o sea la pata 5, conectarás el tercer botón, de igual forma con un arreglo en pull down. Y de la salida de la segunda compuerta, o sea la pata 6, conectaremos el LED. Físicamente desconecta la fuente de voltaje y también el LED. Conecta un tercer botón en la fila F en la línea 63 y 61. Monta otra resistencia. Un extremo de ella lo conectas en la fila J en la línea 61 y el otro extremo en el lado negativo del proto. Toma un cable y un lado lo conectas en la fila J en la línea 63 y el otro lado en el positivo del proto. Con otro cable conecta una punta en la fila H en la línea 61 y la otra punta en la fila G en la línea 12. Con un cable más conecta un extremo en la fila J y la línea 14 y el otro extremo en la línea 13 de la misma fila. Entonces conecta el LED. La pata grande la conectas en la fila J en la línea 11 y la pata corta en la misma fila, pero en la línea 10. Después con un cable une el positivo superior con el positivo inferior y con otro cable el negativo superior con el negativo inferior. Vuelve a conectar la fuente, el positivo en el lado rojo y el negativo en el lado azul. Ya sabes qué hacer de nuevo. Listo. Ahora que ya hemos terminado, prueba a lavarte las manos en uno de estos. Seguro encontrarás algo interesante. Bien, entonces no hay nada más que explicar. Por ahora.